es un dato. Es un dato. Entonces, si yo tengo aquí el centro instantáneo y tengo un vector de este mismo eslabón, trazando una línea, imagínense una línea vertical, ¿cómo giraría este elemento? Pues giraría en esta dirección. Recordando lo de centros instantáneos. Aquí está el centro instantáneo, una velocidad, me apoyo con el compás, muevo y eso origina un movimiento de rotación horaria. Y es obvio, ¿no? Esto giraría en esta dirección para que se vaya moviendo poco a poco hacia la derecha. No sé si lo perciben, pues a lo mejor yo sí lo veo, pero no sé si todos mis compañeros lo vean. ¿Sí se ve? Sí. Creo Ok. que puede, nada más para que volvamos a ver la imagen, es que se ve más su pantalla de lo que dice el problema. Se ve mal la pantalla, ok. O se ve No, que fea. se ve la parte del enunciado del problema y su cámara como que se ve en segundo plano. Ah, ok. Entonces, espérenme, déjenme ver. A ver, ahí, ¿se ve el texto bien? Sí, Sí, ok. Ahí se ve el texto bien. Ok. ajá, pero yo quería ver, bueno, la imagen la subió, ¿verdad? Sí, no te preocupes, ahorita veo la imagen. Nada más hay que terminar de leer qué nos pide. La velocidad angular del engrane y la velocidad de la cremallera superior o el engrane superior. Y todavía de pilón, la velocidad del punto D que está en el extremo. Ahorita van a ver qué extremo sería ese. Sería en el extremo que está aquí, en el extremo izquierdo. Entonces nos están diciendo que la cremallera inferior no se mueve, la superior sí se mueve, la velocidad del punto A es a la derecha, hay que determinar omega, hay que determinar la velocidad del punto D, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta imagen viene en Classroom, hija. Si tú tienes el celular, baja la aplicación de Classroom y ahí lo tienes rápidamente. Y esto que estamos viendo en la camarita, pues esta es la imagen que yo tengo aquí para poder hacer todo el cálculo. Vean, nos dan los radios de los engranes. El engrane más pequeño, 100 milímetros, el más grande, 150 milímetros. El punto B es el punto donde engrana el engrane pequeño, el engrane gris, con la cremallera superior. Y el punto C engrana la parte de color azul del engrane en la parte inferior. Entonces, bueno, está sencillo el problema. Vamos a poner entonces aquí, ¿qué es el número? Mande. Hay un compañero en la sala de espera. Hay un compañero en sala de espera. No me timbró aquí. Ya está, Adrián. Ya dejé entrar a Adrián. Gracias, compañera. Ya, vamos a ver. Sí, estaba, dice, uniéndose, pero no se ha incorporado. Está, no sé si tenga algún problema. Dice, uniéndose. Ya entró, y ahora sí pudo entrar. Entonces le faltaba. Bueno, vamos entonces a colocar aquí los datos, los voy a poner en el texto, aquí en el texto, y voy a ir bajando los datos. Ese sería el problema número, creo que es el 3, muchachos. Problema número 2, el problema 2. Es el problema 2 del método vectorial. ¿Qué nos dicen? Nos dan la velocidad del punto A, que es igual a 1.2 hacia la derecha, y son las unidades metros por segundo. Velocidad. ¿Qué nos están pidiendo en el inciso A? Determina la omega del engrane. ¿Cómo está girando ese engrane? El magnitud y su sentido de rotación. Punto y coma. Y el inciso B nos están pidiendo la velocidad de esa cremallera R, la velocidad de ese engrane superior. Y el inciso C nos piden la velocidad de D, la velocidad de ese punto que está sobre el perímetro del engrane doble, que se llama engrane B, A, C, D. O sea, todas esas letras involucran a ese elemento. Entonces, cuando diga el engrane A, B, C, D, pues ese es el engrane en total, en general, los dos unidos por una sola pieza. ¿Sí se ve? Dejamos de compartir eso y ahí nos vamos a la imagen. Perfecto. Aquí está. ¿Se ve bien? Estoy diciéndoles que esto se va a mover así por recordarlo de centros instantáneos, pero bueno, ahorita no sabemos. Pensemos que no lo sabemos. Vamos a suponer que no lo sabemos aún y que nos cuesta trabajo visualizar. Vamos a ver
¿Qué nos dice el método vectorial? Acuérdense que el método vectorial me va a decir todo, la dirección de rotación, la magnitud, si es un vector, magnitud, dirección y sentido, todo lo que nosotros relacionemos en puntos va a arrojarme esa información. Bueno, pues tengo que partir de un dato. ¿Cuál es este dato? Este punto que está aquí. Este punto es la velocidad del punto C, que es igual a 0 milímetros por segundo. ¿Por qué? Porque es un centro instantáneo. Centro instantáneo. Bueno, ya sé que estamos en vectorial y centros instantáneos quedaron atrás, pero bueno, es un centro instantáneo, recordando el tema anterior, pero es un punto con velocidad cero. Entonces la velocidad del punto C vale cero porque el piso o la cremallera inferior no se mueve. Estas líneas de color rojo indican estacionario, no se mueven. Eso fue uno de los requerimientos del problema. Entonces, todo contacto con esa cremallera, pues tiene velocidad cero, solamente en ese punto. El punto A tiene velocidad, el punto B tiene velocidad, el punto D tiene velocidad. Si lo hacemos por centros instantáneos, tendríamos que trazar líneas hacia ese centro y poder determinarlo. Pero ahorita no lo vamos a hacer así, vamos a hacer vector. ¿Con quién quisieran relacionar al punto C, que es un eslabón, con otro dato posible que podría ayudarme a encontrar omega, porque es lo primero que me están preguntando? ¿Qué punto les gustaría? Por ejemplo, D. De D no conozco magnitud, sí conozco dirección, que sería ni, pero pues no sé si va a la izquierda o a la derecha. Conozco información. Ajá, sí. El D, pues no conozco nada. El A sí conozco magnitud, dirección y sentido. Entonces, por lógica, tengo que relacionar dos puntos que tienen dos datos. Es decir, la velocidad del punto A es igual a la velocidad del punto C más omega AC alrededor de K, gira, cruz, o el producto cruz, el vector de posición A respecto de C. Ahí está la fórmula que estamos a nosotros analizando. Esta flechita que le puse aquí es de más de referencia, ¿eh? No se le vayan a pensar que estoy colocando un vector o algo así. Es la referencia de que ese punto es de velocidad, es la velocidad. Esto. Ahí está. Muy bien, conozco la velocidad de A, vale 1.2 y va a la derecha 1.2 y la velocidad del punto C, que vale 0, la puedo eliminar de una vez. Omega C no la conozco, me relaciona al punto A y al punto C, que son parte de todo este eslabón, el engrane, que es lo que me piden. Entonces aquí le voy a poner omega C, no lo conozco, pero el vector de posición A respecto de C, sí sé hacia dónde va. Es un vector que une al punto A y al punto C. ¿Y dónde estaría ese punto o flecha, perdón, flecha? Estaría en el punto A. Entonces es un vector que va vertical A respecto de C. ¿Cuál es la posición de A si yo estoy detenido en C? ¿Cómo lo observo? Bueno, es un vector que va hacia arriba y es desde el perímetro del engrane más grande hasta el centro, son 150. Va vertical, entonces sería J. Si hacemos las operaciones 1.2 y igual, K por J negativo, 150 por omega, pues 150, omega con subíndice AC, K por J pues es negativo en I. Ya tenemos dos componentes en I, entonces lo que puedo hacer es separamos para poder pues terminar este cálculo. Menos 150 omega AC, punto y coma, quiere decir que omega AC será igual a 1.2 entre menos 150 milímetros, y esto sería metros por segundo. Ojo, no puedo combinar unidades, tengo que convertir ya esto a milímetros por segundo o esto a metros, porque si no, no puedo eliminar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo más fácil es decir, 1000 milímetros es un metro y ya puedo
fácilmente hacer la operación. Ojo con esas unidades y con esos valores, aquí está el truco, le revuelvo unidades y a ver si el alumno o alumna está bien enterado de que no debe de revolver unidades. Entonces, metros entre metros se elimina, milímetro entre milímetros se elimina, el negativo pues no se elimina, 1.2 entre 150 y ese 150 entre 1000, ¿cuánto sería? Pues lo mismo que es 1.2, lo multiplico por 1000 entre 150 y me quedan 8 radianes por segundo. Ojo en ese negativo. Quiere decir que omega C es igual a 8 radianes por segundo. Y para ponerlo negativo en el sentido de la mano derecha o la configuración de esta regla, pues tenemos que dar el sentido de rotación por área. Como habíamos dicho hace ratito que esto giraría en esta dirección, omega. ¿Sí se acuerdan? Pues aquí ya nos dio omega. ¿Ya vieron el resultado de relacionar dos puntos que tienen datos? Nos da la otra incógnita que nos hace falta. Dos puntos que tienen sus velocidades lineales, magnitud, dirección y sentido, asocian a esa omega de esos dos puntos. Omega de ese eslabón. Me da la omega. Es un problema fácil. Pero ahora viene el inciso B. Me piden la velocidad de la cremallera. Esa velocidad de la cremallera o engrane superior lineal sería este que está aquí. ¿Qué punto enlaza a este eslabón con el eslabón R? ¿Qué punto los une? Hay un punto allá arriba. Es el punto B. ¿Lo observan? Ese punto B hace contacto parte del engrane. No importa que aquí abajo haya hecho parte del engrane, los dientes del exterior y aquí haga contacto el interior. Todo es un mismo cuerpo que está unido y que gira en esa misma rotación, en esa misma dirección. Este punto hace contacto con la cremallera, entonces este punto me va a servir para que yo pueda determinar la velocidad de la cremallera. La pregunta es, ¿con quién quieren relacionar a B? ¿Con A o con C? Los dos tengo datos, va a salir lo mismo, pero ¿cuál es más fácil para mí? Si lo relaciono con A, voy a tener que poner 1.2i. Si lo relaciono con C, voy a tener que poner 0. Para hacer menos operaciones, me conviene más relacionarlo con C, ¿sí o no? Sí. Entonces puedo decir la velocidad del punto que es parte de esa cremallera, que se llama B, será igual a la velocidad del punto C más, ojo con esta omega, omega BC plus y el vector B respecto a BC. Como esto es muy fácil, puesto que esto vale 0, no tengo que estar poniendo aquí, si lo hubiera relacionado con A, 1.2, sí, me ahorro colocar datos. Me ahorro un cálculo extra. ¿Quién es omega BC? Mande, ¿quién me habló? ¿Nadie? Ok. ¿Quién es omega BC? B y C son parte de este mismo engrane. B es un punto de su periferia. C es otro punto de la periferia. BC están hablando del mismo engrane. Quiere decir que esta omega es igual a omega AC, que ya tenemos determinada por acá. Fíjense los puntos que tenga de subíndice esa omega. Si pertenecen al mismo eslabón y ya tengo la omega, pues ese mismo valor va a pertenecerle a ese. Porque no puede, por un lado, parte del engrane, la parte inferior, moverse o girar en un sentido y otra parte del mismo sólido girar en otro sentido. Es ilógico. Todo tiene que pertenecer a un mismo sólido y todo va girando en sentido horario. Bueno, pues entonces aquí esto sería, y aquí mucho cuidado, si es igual a omega AC, esto es para que el profesor califique, pero el resultado que voy acarreando es con el negativo, la regla de la mano derecha. Sería menos
8 alrededor de K. Le ponemos su indicación de vector. Cruz. Vector de posición B respecto de C. ¿Quién será ese vector? Pues es un vector que va desde C hasta B. De B respecto de C es un vector muy grande, desde C hasta B. Ahí está, muy, muy grande. No vayan a pensar que es desde aquí a acá. Es de B respecto de C, desde C hasta B. Si quieren, le podemos poner otro color, un color más oscuro, para que lo puedan visualizar. Este de aquí es otro color más oscuro. Y el de abajo, pues es de color azul. Creo que salió igual, pero bueno. Es el vector que va desde C hasta B. ¿Cuánto vale? Pues sería la suma de este radio, que son 150, más el radio pequeño, serían 250. Como va vertical, 250J. La velocidad de B, entonces será igual. K por J negativo y por el negativo que está ahí positivo. 8 por 250, ¿cuánto nos da? 2000 en I. Las unidades, milímetros por segundo. Ya tengo la velocidad del B. ¿Y quién es B? Pues un punto que le pertenece también a quién? A la cremallera, R. Inciso B terminado. Mande. ¿Por qué salió 250? 250. ¿Qué dice aquí, compañera? La distancia desde el punto C hasta B. Observa. Desde el punto C hasta A son 150. Y luego desde aquí hasta B son otros 100. 150 más 50, pues son 250. Y va hacia arriba, es positivo. Ya. ¿Sí? Entonces, fíjense, la velocidad del punto B que le pertenece a la cremallera, pues es un vector, pues si lo estamos haciendo a escala, vamos a ponerlo así, sería la velocidad de B igual a 2 metros por segundo, o 2000 milímetros por segundo, es lo mismo. Fíjense, aquí aplicamos también lo de centros instantáneos. Dos vectores que pertenecen a dos puntos de un mismo eslabón, si unimos sus puntas de flecha, van a llegar al centro instantáneo. ¿Sí? Nuevamente corroboramos lo que estábamos viendo en el primer tema. Ya tenemos la velocidad. Pueden poner 2000 milímetros por segundo en sentido de la horizontal positivo, o en I, o 2 metros por segundo en I. Es igual. Nada más hay que poner las unidades, porque si me ponen 2000 y me dicen, ahí está, 2000 ¿qué? Arañas, perros, gatos, ¿qué unidades tiene? Me decía un compañero en otra escuela, ay, es lo mismo, profe, son 2000 milímetros. Pues no, el resultado son 2 metros. No, pero es lo mismo. Bueno, pero si no me lo pones, ¿cómo voy a saber yo? ¿Qué tal si parece que son pulgadas por segundo? O luego me decía, no, es que son 2. Bueno, para ti son 2. Dime de toda tu disertación doctoral que hiciste, ¿qué son? ¿Centímetros por segundo o metros por segundo? Metros por segundo, ok. Pero el resultado debe estar en centímetros por segundo, así que está mal tu... es lo mismo. No, no es lo mismo 2 centímetros por segundo que 2 metros por segundo. Ahí sí estás mal. Entonces, a veces como alumno, incluso cuando nosotros somos profesores y estamos asistiendo a un curso, creemos que no hay tanto problema, eso es fácil, eso no. Y aunque vayamos a un curso y no estamos haciendo bien las cosas, nos van a llamar la atención, hay que hacerlo bien metódico. Por eso estamos en el curso, queremos aprender, porque de ahí voy a derramar el conocimiento a los alumnos. Y si yo lo hago al y se va, el alumno lo va a hacer al y se va. Y eso no se va. Hay que hacerlo bien. Bueno, aquí ya lo tenemos. ¿Qué me pide el inciso C? Pues determina la velocidad del punto D. Si estamos en ese mismo entendido que este sería el centro instantáneo, pues yo qué haría, pues unir a este punto con este punto, y parece que perpendicular a esa trayectoria, pues aquí estaría el vector velocidad del punto D. Aquí estaría.
Pues sí, pero eso es en centros instantáneos, no estamos en centros instantáneos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues relacionamos a D con algún punto que ya conozco, por ejemplo, B, por ejemplo, C, o también puede ser A. ¿Cuál les gusta para trabajar menos? Tenemos 3 datos importantes. El A. El A, ¿por qué el A? Porque la distancia AD es más fácil, es el radio. Si yo escojo C o escojo B, pues ¿qué tendría que hacer? Calcular la hipotenusa, que no es problema, pero hay trabajo más y lo que no quiero es estar trabajando más. Entonces parece que lo más adecuado, sale lo mismo, ¿eh? Parece que lo más adecuado sería relacionar a D con el punto A, que aunque tenga dato, es más rápido calcular porque tenemos el dato del radio. Entonces esto sería omega de A, gira alrededor de K, y el vector de posición D respecto de A. Ese vector de posición, ¿dónde estaría? Unimos a D y unimos a A, y la punta de flecha estaría en D, vector de posición D respecto de A. Muy bien, va a la izquierda, el valor es el radio del engrane más grande, son 150 milímetros, pues esto se vuelve un pedacito de pastel, tranquilamente son 1.2 metros por segundo, ojo con las unidades. A propósito lo hago para que se confundan, que ustedes como son muy metódicos no se logran confundir. 1.2 y más, ¿cuánto valdrá esta omega? Porque relaciona al punto D y al punto A, el punto D y el punto A, que aquí lo borré, que está por aquí está el punto A, son parte del engrane. Pues se ve fácilmente que es igual a omega AC o igual a omega BC, porque todos esos puntos son parte del engrane. Y como ya lo conocemos, ¿cuánto vale? Pues es negativo, sabemos que es negativo, menos 8 alrededor de K, y el vector de posición, si va desde el punto A hasta D, a la izquierda es negativo. Distancia, 150 milímetros. Esto está en metros por segundo. Entonces, para no entrar en conflicto, puedo hacer esto. Punto 150 en I. Pero me hace falta algo. ¿Qué me hizo falta? Por eso estoy borrando el paréntesis. ¿Qué me hizo falta después del paréntesis? El signo negativo del vector de posición. Acuérdense que va a la izquierda. Va a la izquierda. Ay, aquí está, va a la izquierda. Negativo. ¿Sí? No voy muy rápido. ¿Vamos bien? ¿No se han perdido? Bueno, pues entonces la velocidad de D, esta es una letra D, no vayan a pensar que es O es D, sería 1.2 I. Negativo por negativo, pues positivo. K por I, positivo en J. Entonces aquí va a dar J y va a dar un positivo. 8 por 1 por punto 150 nos da 6/5, me da 1.2 J. Esto es un vector que tiene componente en I positiva, componente en J negativa. Vamos a ver. Habíamos dicho que esta era el vector, componente positiva, las dos positivas. Quiere decir que este sería un ángulo de 45 grados, al igual que este ángulo de aquí, 45 grados. Es obvio, ¿no? Porque las dos componentes tienen el mismo valor. Puedo colocarlo así o podría calcular magnitud, dirección y sentido. Pero bueno, podemos dejarlo así. ¿Qué les parece el problema? ¿Difícil? ¿Verdad que no? Lo dejamos así con 1.2 en I y en J sin poner metros sobre segundo. Ok, metros por segundo. O también pueden ponerle la magnitud de D es igual a la raíz de 1.2 al cuadrado más 1.2 al cuadrado raíz cuadrada. ¿Cuánto les da? 1.2 al cuadrado. Y eso nuevamente lo elevamos a la 0.5, nos da 1.697 metros por segundo. Ok, ya tengo la magnitud de ese vector.
el vector que hace rato puse ahí arriba. Pero ahora el ángulo teta va a ser tangente a la menos 1 de 1.2 entre 1.2, pues nos da 45 grados. ¿Seguro? A ver, si tenemos igual cateto, ¿cuánto nos da el ángulo? 45 grados, pues. Entonces aquí lo podemos decir, bueno, pues aquí la orientación es ángulo teta. Y aquí podemos darle este resultado o este resultado. Ya tienen ahí los metros por segundo. Si quisieran dar magnitud, no sé cómo les pregunte o les pida el libro o el problema. Dame la magnitud y la dirección y sentido o dame el vector. Si me dice dame el vector, pues tienen dos. O por componentes, perdón, o por magnitud y la dirección. De todas maneras, este es un vector resultante con su ángulo AX o un vector que tiene componente en Y positiva, componente en J positiva. Es la misma información. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está un poco difícil? Está bien. Está bien. ¿Está bien? Bien difícil, dice uno compañero. No, está sencillo. La verdad es que está sencillo. La verdad es que cuando hacen ustedes el examen, el primer examen, es un pedacito de pastel, ustedes les salen muy bien. ¿Qué pueden hacer con este problema? Este ya involucra más engranes, dos engranes, pero uno más pequeño y uno más grande, ya no son lineales. Involucra una barra que está unida a uno de los engranes, involucran más eslabones. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, ahorita vamos a ver. Nada más, y también tiene aquí un puntito de color negro que indica que tiene un grado de complejidad, dice el libro, pero yo no le veo el grado de complejidad. ¿Por qué? Porque está sencillo. Y este problema me va a dar la competencia, me llama, la competencia de entender qué es traslación. Y cuando hay traslación, ¿cuánto vale omega? Eso me va a enseñar este problema, sea por centros instantáneos o por vectorial. Pero ahorita lo vamos a hacer por vectorial. ¿No hay dudas en el problema que hicimos? ¿Está claro? Más claro que el agua. Bueno, pues rápidamente voy a hacer el dibujo. Aquí está el dibujo. Ya lo hice. Es el problema número 3, creo. Sí, este era el problema número 2. Este es el problema 3, sí. Problema número 3 del vectorial. Ya incrementa el grado de complejidad. Primero nos empieza a enseñar a levantarnos poco a poquito en lo que son mecanismos, a reconocer, a erguirnos. Después nos deja que demos 2, 3 pasos con algún método de centros instantáneos, va subiendo poco a poco. Ahora nos está empujando para que ya lo veamos más rápido. El chiste es resolverlo poco a poco, más veloz, pero exacto. No que se tarden 3 horas en un problemita que la verdad no vale tanto la pena. Porque si no, no van a terminar en un examen. Imagínense, vamos a pensar lo crítico. Ya sé que no es, es el caso, pero bueno, que alguien llegara a irse a un ETS. En el ETS, pues tiene que haber un problema de centros instantáneos, un problema de velocidades que involucre aceleraciones y aceleraciones con un tema que es más, un poquito más complicado, que se llama contactos deslizantes vectorial. Y luego todavía un problema de engranes, un problema de bandas y cadenas también. Entonces, imagínense 4 o 5 problemas en un examen, en 2 horas no acabamos. Necesitamos nosotros meterle pedales y resolver más rápido, optimizar el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer este dibujo. Voy a apagar por un momento la cámara para que no vaya a verse doble. Y vemos la pantalla, creo que están viendo todo. Dice, el eslabón AB rota, generando un movimiento oscilatorio en el engrane F y también en el engrane E. ¿Qué es ese movimiento oscilatorio? El movimiento que va y viene como una mecedora. La parte inferior de una mecedora, cuando está el abuelito, la abuelita o alguien meciéndose, tiene un movimiento que va hacia un lado, horario, y luego regresa sentido antihorario. ¿Sí? Aumenta, disminuye, llega a cero y vuelve a cambiar el sentido. Ese es un movimiento de oscilatorio, repetitivo. Algunos le llaman movimiento armónico simple.
en el engrane F y en el engrane E. Ese es el movimiento que experimentan. Si AB tiene una velocidad angular omega de 6 radianes por segundo, en el sentido que se muestra, que es antihorario, determine la velocidad angular del engrane F en el instante mostrado. Yo necesito calcular esa velocidad del engrane. Necesitamos calcular esa velocidad del engrane F, como les comentaba, pues para poder seleccionar o ver ese motorcito que voy a colocar ahí. Si es que va a hacer el movimiento el engrane F o lo va a hacer la barra, pues le coloco el motorcito que le va a dar movimiento a todo ese eslabón. Pero como se ve, parece que el motor iría en A. Pero necesito determinar por cualquier situación cómo rotaría F, en qué sentido y con cuántos radianes por segundo. Entonces, lo mismo de siempre. Un mecanismo, tengo que ir paseando por todo el mecanismo desde A hasta F. Los puntos interesantes, pues los que vemos en el dibujo. Alguno que no vea en el dibujo, pero por experiencia sé que es importante, pues los puntos de engranaje, donde se unen los engranes. Esos son los trucos que pudieran tener estos problemas. Nadie me lo ha dicho, pero si yo pongo este problema y no les explico que el punto de unión entre el engrane E y el engrane F se llama punto de engranaje, ustedes no lo toman en cuenta, pues ¿cómo van a saltar del engrane E o del eslabón 4 al eslabón 5? Pues no pueden saltar. Y ahí se quedan. Ahí pasan las 2 horas y pues adiós el examen ETS o de saberes previamente adquiridos, o no sé cómo se llama ese examen. Pues no, al profesor que le dio clase en la otra escuela, al compañero, pues no le explico que hay puntos importantes que enlazan por un instante a 2 eslabones que se llaman puntos de engranaje o puntos de tangencia o tangentes. Bueno, ¿sí se entiende el problema hasta ahorita? Dice todavía el texto, mucho cuidado, dice, el engrane E, que es este como medio engrane, está rígidamente sujeto, unido, pegado, adjuntado a la barra CD. Es decir, todo el engrane E con la barra que aparece por aquí, con esta barra, todo esto es un solo eslabón, todo esto es un solo eslabón. Es importante que lo veamos. C, D y posiblemente el punto de engranaje aquí que le voy a poner el punto O, son parte del mismo eslabón que se llama E. Es un solo eslabón. O sea que lo que se mueva C rotando, lo que se mueva E o lo que se mueva el punto de unión con el otro engrane, pues es igual para todos, giran en el mismo sentido, con el mismo valor de omega. Ese es el truco que ya vimos del problema anterior. Que ya nos ayudó el problema anterior, aparte de entenderlo, nos ayudó en que tenemos que considerar a puntos de un mismo eslabón con la misma omega. Bueno, ahora otro truco que aquí no nos lo están diciendo es los soportes. A ver, voy a colocarlo con un color rojo para que lo vean. Es obvio que aquí debe de rotar, aquí debe de haber un eslabón fijo o un soporte, porque si no la barra AB no rota, no rotaría en sentido antihorario. Es obvio también que aquí debe de haber un soporte también en D para que pueda hacer el movimiento de vaivén ese engrane E. Si no, imagínense, ¿qué va a pasar? Pues no puede rotar, tiene que ser un punto de rotación, pero el dibujo ayuda, el dibujo no me dibuja los centros de rotación, por eso este dibujo ya no está como anterior, es un color gris porque lo saqué de otro libro, para que no se acostumbren a un solo libro. Algunos sí nos dan mucha ayuda, otros nada. Como en la industria a veces me dicen, hay que diseñar esto. ¿Y cómo? Tú eres el ingeniero, tú sabes. Entonces nosotros tenemos que
observar, ver dónde posiblemente existan esos soportes fijos. Pues es obvio también que en el punto F debe de haber otro soporte, porque si no, ese engrane se cae, necesita rotar alrededor de un punto. Esos 3 rectángulos, cuadros rojos, esos son soportes, velocidad 0. Es bien importante que los tengamos presentes. Por eso a la hora del examen nosotros vamos a platicar, antes de empezar a ponernos nerviosos, vamos a ver, aquí está la actividad, lean primero, pongan su nombre, pongan sus datos y vamos a leer juntos el texto, bla, 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 bla. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Qué pueden observar? Y vamos definiendo todos las mismas reglas para que juguemos el mismo juego. Porque si yo le digo al consentido, a los consentidos por acá, en el WhatsApp, les digo, este es el soporte y a los demás no les digo, pues no se vale, como así tuve un profesor. Tenía sus consentidos y otros no eran los consentidos. No, a todos la misma información y todos definimos como un buffet de ingeniería qué es lo que vamos a hacer. Esos son los soportes porque es obvio para que roten esos elementos. Y de ahí partimos todos. Y llegamos a la solución y comparamos resultados. Ese es el trabajo que hacemos allá en la industria. Entonces, bueno, vamos a dibujar pues esos soportes. Y ya me voy a pasar, ahora sí, al dibujo en el cuaderno, pues, para no estar observando tanto y pintando, y a la hora que se cierre la sesión, pues nos desaparece. Aquí debe de haber un soporte. Aquí vive un soporte. Ahí está. Y pues la simbología. Aquí debe de haber otro soporte. Aquí está el soporte. Lo vamos a poner aquí, lo dibujamos para que no se me vaya a olvidar. Aquí hay otro soporte. Muy bien, y con un color más oscuro colocamos los puntos importantes. Aquí está el punto A, que ya borré, pero aquí lo volvemos a poner. El punto B, el punto C, el punto D, el punto que está aquí, exactamente coinciden, aquí, ese sería el punto O, y aquí vamos a poner a este centro del engrane F, le voy a poner O', porque el engrane se llama F, le voy a poner O', O y O'. Listo, ya está. Pues ya se ve más fácil. Pues yo lo veo igual, profe, no sé de dónde dice que lo ve fácil, yo no lo veo fácil, está medio difícil. No. Vean, aquí nos vamos a dar cuenta de que 2 elementos del mismo mecanismo son paralelos. Eso me va a indicar, así nada más de verlo, que esta velocidad y esta velocidad serán iguales. Y que este elemento en este instante no va a rotar, solamente se va a trasladar hacia la izquierda. Nada más por ver a los elementos y recordar lo de centros instantáneos. Van a recordar que el centro instantáneo 2,1 con el 2,3 y el centro instantáneo 4,1 con el 4,3, donde se unan esas líneas que nunca se van a unir porque son paralelas, ahí va a estar su centro instantáneo. Pero eso lo platicamos después. Vamos a verlo por el vectorial. Ahorita no nos revuelva. Ok. Entonces voy a acomodar esto de tal forma. Voy a iniciar por A. ¿Cuánto es la velocidad de A? Velocidad de A. 0 milímetros por segundo. Ese es un dato importante. ¿Cuánto es la velocidad de D? Otra vez 0 milímetros por segundo, porque es otro soporte. Y la velocidad de O', también 0 milímetros por segundo. No confundir con O, ese sí no va a tener velocidad 0. ¿Qué datos sabemos? Omega AB, que gira con 6 radianes por segundo en el sentido antihorario. Ya está. Entonces, observen qué puntos de un eslabón y qué información me daría la ayuda para poder encontrar más posibilidades de empezar a analizar este mecanismo. ¿Cuál? Analizo el punto D, pues a D lo puedo relacionar con O, pero son 2 incógnitas. Bueno, este es dato, este es incógnita, la omega es incógnita, no me conviene. Relaciono a D con C, pues las dos serían incógnitas, no me conviene. Relaciono a A con B, tengo omega B, tengo velocidad de A, sí me conviene, porque yo puedo decir que la velocidad de B
es igual a la velocidad de A, que conozco, más omega AB, que también conozco, y el vector de posición, que también conocemos, puesto que tenemos las dimensiones del mecanismo. ¿Cuánto vale la velocidad de A? Pues ya nos había dicho que 0, profe, ahí arriba, pues tajito. ¿Cuánto vale omega AB? Este sentido es positivo, por la regla de la mano derecha, son 6, entonces esto sería 6K. Y el vector de posición B respecto de A, ¿cómo sería? Mejor dicho, no cuánto, ¿cómo sería? Pues vamos a dibujarlo, ¿sí? Unimos a B y a A con una línea y la punta de flecha la coloco aquí. Entonces, el vector de posición B respecto de A tendrá ese valor de 75 milímetros en J. Entonces ya podemos dibujar 75 en J. Hay que dibujar bien la J con la I, luego a veces yo le hago esto. Y eso es sí, y me ha ocasionado muchos problemas. El chiste es que me los ocasiona a mí, no se los ocasiona al alumno, pero entonces hay que dibujar bien la J, acuérdese de su primaria, por allá en la época cuaternaria. Bueno, ahí está. ¿Cuánto me queda? Velocidad de B es igual. K por J negativo. ¿Cuánto nos daría 75 por 6? Pues 450 milímetros por segundo. Y K por J me da negativo en I. Me faltó ponerle la I. Los milímetros por segundo los ponemos después. Como un agregado de unidades. Vamos a ver por centros instantáneos a ver si es cierto. Aquí está la trayectoria. Gira en esta dirección. Bueno, se entiende que la velocidad de este punto, velocidad de B, iría negativo en I. A 90 grados. Nada más recordando lo que les comenté de centros estatales. Pero pues aquí simplemente ven, dice negativo en I, y es la velocidad de B, pues en punto B, negativo en I. Y ya. Pero vamos recordando y repasando lo anterior. Ya tengo la velocidad de B. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Tiene ese problema, no sé, Heréndida tiene ese problema. Dice, ay, ¿qué hago? ¿A quién le pido ayuda? A otro punto del eslabón que contiene a B. A ver, ¿qué otro eslabón contiene a B? Pues este eslabón que se llama CB. Entonces, ¿con quién te gustaría tomar la relación de esos puntos para poder calcular algo del siguiente eslabón? A ver si es cierto. Velocidad de C, voy a relacionar a B con C. Fíjense, es ir saltando. Ya analicé A, vale C. Me muevo a B, ya lo calculé. Me muevo a C. Luego me muevo a D, de D a O y de O a O'. ¿Sí se fijan? Es como si estuviéramos jugando ese famoso juego de antes, no sé si todavía lo juegan, el avión. Estoy brincando. ¿A dónde cayó la piedrita o la marca? En tal. Entonces estoy saltando de números en números hasta llegar y regreso. Lo mismo, estamos saltando de articulaciones en articulaciones. La velocidad del punto C la voy a relacionar con el dato, que es B más omega CB, que multiplica su vector de posición C respecto de B. Ojo, que no me vayan a hacer lo que me hicieron en un examen. Ah, profe, ¿quiere calcular la velocidad de C? Ah, velocidad de C es igual a la velocidad de A. Es que hice bien la ecuación, profe, velocidad de C es igual a la velocidad de A más omega a C o CA alrededor de K por el vector de posición. Sí, pero el único detalle es que A y C están en diferentes eslabones. No puedes relacionarlos. Tienen que ser puntos del mismo eslabón. Ahí está el otro truco. Del mismo eslabón. ¿Sí? A alguien ya como que eso le ayudó porque hay veces que no se ve. Tienen que ser del mismo eslabón, por eso estoy relacionando aquí, relacioné a A con B porque son parte del mismo eslabón. Aquí voy a relacionar a B y a C porque es parte de otro eslabón. Bueno, pues entonces aquí decimos la velocidad de C es igual a menos 450 en I
más omega CB, que no la conozco, es una incógnita, y el vector de posición, que sí lo conozco, lo voy a trazar aquí, unimos a B y a C, y la punta de flecha la pondría en C, y el vector de posición C respecto de B vale, pues, ese 100 milímetros, ese término que está ahí. Vamos a ponerlo aquí, son 100 por el coseno de 30 grados en I positivo y 100 por el seno de 30 grados en J. No, profe, se ve como que está sencillo, nada más ir con paciencia, paso por paso, brincando de eslabón en eslabón y ayudándote de donde puedas que tengas datos. A ver si es cierto. Velocidad de C es igual a menos 450 en I. ¿Cuánto sería 100 por el coseno de 30? Aquí sería omega CB. Les recomiendo primero hacer la operación de los paréntesis, porque si no se meten en broncas. Luego a veces hacemos una operación que no está correcta y por ahorrarnos tiempo o pasos, pues hay que hacerlo paso por paso mejor. 86.60. Muy bien, compañera. Gracias. Y aquí 50J. Porque seno de 30 grados son 0.5. Bueno, pues fíjense, vamos arrastrando esa pluma poco a poco, pero no por usar pluma signifique que yo voy a hacer un tachonón aquí. No, no, no. Ay, me equivoqué, profe. Sigue en la página 3 como en los periódicos. No, no, no. No. Si me equivoco, pues utilizo mi corrector y sigo escribiendo. Yo acostumbraba a hacerlo con lápiz, pero a veces el lápiz, pues pasas la mano y pues si no utilizas cojín limpiador, pues se riega el grafito y se hace un manchadero. Y veo que a la mayoría les gusta usar pluma, entonces pues si van a usar pluma, utilicen el corrector para que no tengan bronca. ¿Cuánto sería acá por I? J, ¿verdad? Positivo, entonces serían 86.602 omega CB en J. Negativo, K por J es negativo en I, 50 omega CB en I. Y oh, sorpresa, el profe me dijo que con eso teníamos suficiente para encontrar todo. No, no es cierto, no tengo suficiente. Vean, tengo una ecuación con dos incógnitas. La primera incógnita, omega CB, y la otra, velocidad de C. Llegué a un callejón sin salida, profe, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy en un laberinto, ¿qué hago? Ah, pues relaciona a C con otro punto que conozca su velocidad. Observa C. C es parte de este eslabón, pero también parte del otro eslabón, y sé que vale la velocidad de D0. Puedo relacionarlo. C también le pertenece a este eslabón, ¿no? ¿Sí o no? Le pertenece, el punto C es una articulación, es como decir, el codo le pertenece a mi brazo y a mi antebrazo. Pues sí, es parte de los dos. No le pertenece nada más al brazo. Es una articulación. El movimiento de esa articulación le afecta al brazo y al antebrazo. Es parte de los dos, la unión de los dos. Entonces puedo relacionar astutamente el punto C con el punto D. Entonces fíjense, ¿por qué voy a tener una ecuación aquí que está despejada en C? Pues con ese mismo precepto, pues voy a relacionar a C, pero con D. Obviamente, sabiendo que la velocidad de D es 0 porque es un soporte, más omega CD, que gira alrededor del punto K por su vector de posición C respecto de D. Y esto se vuelve algo muy sencillo. Omega CD, no la conozco. El vector de posición, sí lo conozco. Vamos a colocar la línea que une a C y a D y la punta de flecha en C. Y eso sería el vector de posición C respecto de D. ¿Ves vertical? Entonces, y tiene 150 milímetros, pues 150 J. Si hacemos la operación K por J, negativo. 150 por omega CD, pues ahí está, negativo en I. ¿Y qué tengo? Una ecuación nueva que le llamo la ecuación 2 con dos incógnitas. Fíjense, aquí una incógnita se llama CB y velocidad de C. Acá otra incógnita se llama CD, omega, y la velocidad de C. Oh, profesor, otra incógnita. Pues ya tengo tres incógnitas, dos ecuaciones. No puedo. Pero nos vamos a quitar una incógnita si igualamos, como en la secundaria, ¿se acuerdan del método de igualación? Voy a igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a ver si es cierto.
igualando 1 y el 2, la ecuación 2, y de una vez la separamos en I, para trabajar menos. A ver, dice aquí igualando 1, ecuación 1 y la ecuación 2. Bueno, para no perderme, para no ocasionarme problemas entre tanto número, voy a marcar todas las I's de la ecuación 1 con un color. Y de la ecuación 2 también marco con ese mismo color a las I's. Y lo que es J lo voy a marcar de verde. En la otra no tengo a J nadie. Bueno, pues si lo hice así, ¿quién tengo en I en la primera ecuación, ecuación 1? Tengo dos términos, 450 y menos 50 omega CB. Son dos términos. Igual, estoy igualando, por eso pongo el igual. Y de la otra ecuación, la ecuación 2, 150 omega CD. Pues tengo una ecuación con dos incógnitas, no puedo. Vamos a analizar J. En J, ¿qué tengo en la primera ecuación? 86.602 omega CB igual. ¿Y la ecuación 2? En J no tengo nadie. 0. Eso concluye que omega CB es igual a 0 radianes por segundo. No existe rotación. En ese instante, rotación. Coma. Solo traslación. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, esto es importante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la velocidad del punto C va a ser igual a la velocidad de B. Hay que demostrarlo. Si yo regreso a la ecuación de I, fíjense, menos 450, menos 50 omega CB. Pero omega CB ya sé cuánto vale. Acabo de determinar y sé que vale 0 igual a menos 150 omega CD, no confundir los subíndices. Esto me da 50 por 0, pues todo lo multiplicado por 0, adiós. Así como luego me dice mi sobrina cuando la regaño. Ay, pues multiplícate por 0, tío, llégale. Así igualito, todo multiplicado por 0, adiós. Entonces, omega CD igual a menos 450 entre menos 150, esto es igual a 3 radianes por segundo. ¿Me dio positivo? Significa que es en el sentido antihorario. Listo, ya tengo un dato importante que no me preguntaban, pero es un dato importante. Ya sé que ese engrane E, que incluye el punto D y el punto C, gira en sentido de contrario a las manecillas del reloj, en ese instante, 3 radianes por segundo. Muy bien, vamos en ese término. Ay, profe, entonces, oiga, pero usted nos dijo algo, que no había rotación, solamente existe traslación, y se aventó un choro de que esta velocidad debe ser igual a esta. Compruébelo. Claro, vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo voy a comprobar? Pues determinando la velocidad de C. ¿Y cómo determinamos la velocidad de C? Pues tengo que utilizar otra hoja. Y la velocidad de C sería la 1. ¿Qué ecuación quieren utilizar? ¿La 1 o la 2? Cualquiera de las dos están igualadas a la velocidad de C. La más fácil sería la 2, un término en lugar de 3 términos. ¿Les parece la ecuación 2? Sí, ok. En la ecuación número 2, ¿qué tendría? Fíjense, velocidad de C es igual menos 150 por omega CD, y omega CD es positivo y vale 3 radianes por segundo. Eso me indica que es en I, así está la ecuación, en I. Le agrego la I porque así va la ecuación. La velocidad es. Esto me indica que es menos 450 en I, obviamente en milímetros por segundo. Y la pregunta del millón es, ¿esta velocidad es igual a la velocidad de B? Vamos a ver. Aquí está la velocidad de B. Aquí está la velocidad de C. Son iguales. Entonces, en ese instante, ese eslabón que es CB solamente tiene traslación. Sí. ¿Y qué pasaría
un grado después de rotación. Ah, pues un grado después, quizás este elemento esté más hacia acá, este elemento esté un poquito menos, y ahora sí esas líneas puedan cruzar y encontrar el centro instantáneo de este eslabón, y entonces sí existiría rotación. Pero en este instante, si hacemos la gráfica, en ese momento, cuando el ángulo es de 90 grados en la barra AB, el elemento 3 o el elemento CD va a tener omega 0. Su gráfica llegaría a 0. Después vamos a hacer unas gráficas para analizar todo 360 grados del movimiento de un eslabón para ver qué le pasa a los demás eslabones. Con el software no lo vamos a hacer. ¿O quieren hacerlo con Python? ¿Con matemática? ¿Con MATLAB? ¿O lo hacemos con Working Model? Que es más rápido y más gráfico. Con Working Model lo vamos a hacer. Pero ya comprobamos esto, ¿eh? Ya lo comprobamos. Si ya tengo la velocidad de A, de B, de C y de D, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Pues quién es el que sigue, ¿no? Así como las chicas. Ah, pues ya conocí a Luis, voy a conocer a Pepe, voy a conocer a Juan. Ah, ¿quién sigue? Ah, pues es viernes, ahora le toca. Igualito, igual, también los chavos, también los chavos. Aquí, ¿qué sigue? ¿A quién relacionamos? ¿A quién le presentamos a D o a C? ¿A qué punto? A O, porque es el punto que me enlaza con F. Pero, ¿qué es más fácil? ¿Relacionar a O con C? Tendría que calcular la distancia, el vector de posición. ¿O es más fácil relacionar a O con D? Pues es más fácil relacionar a D con o a O con D porque la distancia la conozco, 100. Están en una misma línea. La velocidad de D vale 0. Trabajo todavía menos, profe. Oiga, pero si yo a fuerza quiero relacionar con C, trabajo más, pero me daría diferente, te da lo mismo, te da el mismo valor, pero le das más vuelta al problema. Es como si te dijera, ve a Tlalnepantla, estamos en Upita, pues te vas a, no sé, a Catepec, de Catepec le das vuelta por X vía y te llegas por allá por Tultitlán y llegas a Tlalnepantla. A mejor vete directamente de aquí a Tlalnepantla en línea recta. La forma de llegar al objetivo, al dato, depende de qué tan rápido quieran llegar, pero como estamos siempre contra el tiempo en el examen, lo más rápido sería relacionar al punto D con el punto O. Entonces vamos a relacionar. Y aquí es a su gusto, porque la velocidad del punto O no la conozco. Hay que dibujar bien esa O para que no la confundan con D. Y la velocidad de D, sí la conozco, vale 0. Lo vamos a poner aquí. La omega, perdón, aquí no es igual, es un más. Uy, creo que ya me eché. Ah, ya, todavía sí tiene todavía. Más O D, que gira alrededor de K, y el vector de posición O respecto de D. ¿Tenemos el vector de posición y omega? Sí, tenemos omega. Sí, profe, no. Yo no me acuerdo haber calculado omega o D, pero observa, hijito mío. O y D son parte de la misma barra que incluye a C. Entonces quiere decir que omega CD es igual a omega OD. Son parte de un mismo eslabón. Todo el eslabón está girando en el sentido de antihorario. Todo este eslabón está girando en ese instante, en esa forma. Entonces, el punto O, el punto D y C, D y O son parte de un eslabón que gira en este mismo valor. Entonces, pues aquí puedo decir, pues como O y D, al igual que C, son parte del mismo eslabón, pues no tengo problema en decir que omega CD es igual a omega OD. Y si yo ya sé cuánto es el valor, pues aquí digo que esto es 3 positivo alrededor de K y el vector de posición O respecto de D, ¿cuánto vale? Vamos a ver, unimos a O y a D y la punta de flecha está en D, O respecto de D, O. Pues va horizontal. ¿Y cuánto vale? Pues 100 unidades. Serían 100 y... A ver, díganme si hay duda ahí, en esa parte.
100, ahí está. Desde el punto hasta allá, toda la periferia, todo es el radio 100. K por I positivo en J serían 300J. 300J, ¿eso qué me indica? Pues que sería un vector hacia arriba. Ay, ¿cómo hacia arriba? Pues sí, vector que iría así. Vector de O. Un vector. Perpendicular a su centro instantáneo y perpendicular también al otro centro instantáneo porque este punto pertenece a los dos elementos. Y eso genera una rotación en sentido antihorario. Perfecto, profe, ya lo sé. Ahorita les mando la imagen, no se preocupen. Ahí está. Oh, profe, ya veo más fácil. Sí, ya vamos a terminar. Ah, bueno, ya, me está costando menos trabajo. ¿Cómo calcularía ese sentido de rotación del engrane F? Diana, ¿cómo se te ocurriría? Pues relacionar al punto O con algún otro punto que le pertenezca al engrane F. A ver, ¿qué otro punto le pertenece al engrane F? Pues el centro, que le llamamos O'. Podemos relacionar estos dos puntos y vean, esos dos puntos son parte del engrane F. Sí, profe, creo que sería bien, gracias. Bien. Entonces vamos a relacionarlo. Voy a decir, la velocidad del punto que quieren, O igual a O' o la letra O' igual a O. Puedo relacionarlo como ustedes gusten. El orden no me interesa. El chiste es que respetemos el sentido del vector de posición. Eso es lo más importante. A ver, profe. Usted siempre nos está diciendo que el dato de la velocidad, que sea la incógnita, lo ponemos del lado izquierdo y el lado derecho pongamos el que es el dato. Pero en este caso tengo las dos velocidades. La velocidad del punto O' vale 0 porque es un soporte. Y la velocidad de O vale 300J. Los dos puntos tienen dato. Relaciónalos como tú gustes. Voy a hacerlo así. Velocidad de O es igual a la velocidad de O' más omega O' multiplicado por el vector de posición O respecto de O'. Nuevamente, esto vale 0 porque es un soporte, es donde rota el engrane F. La velocidad de O la conozco, 300J igual omega O' no lo conozco, O'. De hecho, me la están preguntando, es la omega del engrane F, pero el vector de posición O' sí lo conozco. Voy a unir O con O' y la punta de flecha en O. Entonces, esto sería un vectorcito en esta dirección. Va a la izquierda, O respecto de O', y vale 25 unidades. Entonces, aquí le ponemos menos 25 en I. Va a la izquierda, horizontal, y las unidades. Bueno, pues entonces vamos a hacer 300J igual K por I positivo en J. Negativo por positivo, negativo. 25 por omega O', y aquí me queda J. Como los dos tenemos J, no me van a salir como le hizo un alumno, pues elimino J. No. Pasé dividiendo y se eliminan J de arriba y J abajo. No. Separamos en J. Y en separación tenemos solamente la componente de 300 y menos 25 omega O', punto y coma. La omega que une esos dos puntos será igual a 300 entre menos 25. Y eso me da menos 12 radianes por segundo. ¿Qué me indica? O', pues que es omega del engrane F. Y ese menos 12, pues que es 12 radianes por segundo. Y el negativo gira en sentido horario. Y aquí está el inciso A, que es lo que nos andaba pidiendo el problema. A ver si le entendieron. Nada más es relacionar puntos. Ya después en el examen les pongo uno que tenga 30 puntos y ya. Les pido, ¿cuál es la? Imagínense, el primer punto es el A y el último punto Z. Calcula la velocidad de Z. Ahí pasando por todo el abecedario. Imagínense. No se crean. Es mucha chamba, pero
Ese es el sentido, ir con orden entre cada uno de los puntos y viendo los datos que me da el problema con el dibujo o con el texto. Vamos a ver si es cierto, porque pues, hay que razonar el resultado. Si me dicen que esta omega del engrane E, que ustedes han de saber que es igual a porque C y D es parte del engrane E, omega del engrane E me decía que gira en sentido antihorario, pues para que engranen dos elementos, en este caso circulares, pues este tiene que ir en sentido contrario, ¿sí? Omega de F tiene que ir en sentido contrario. Es como si tuviéramos dos rueditas. No sé, imagínense dos moneditas. Voy a colocar aquí un dibujo nada más. Aquí tengo una moneda, imagínense una moneda de 5 y por este lado una moneda de 10 pesos que representen dos engranes. Sus puntos de rotación, si este gira en un sentido, pues el otro tiene que girar en el sentido contrario para que en el punto de engranaje, pues la velocidad tangente, pues sea una velocidad igual para los dos. Aquí tiene el radio 1, es su radio 2, omega 2, omega 1. Entonces tiene lógica, ¿no? Que nos haya dado en el sentido contrario al otro. ¿Qué les parece? Pues, tengo papita. Así como me decía mi compañero. Primero le ponía a mi compañero que estudiaba conmigo en el cine. Es uno de los profesores de UPITA que les da análisis de esfuerzos algunas veces, otras veces a otras materias, pero él es de la Academia de Mecánica. Se sentaba a un lado mío y luego ya después de que le ponía el problema al profesor, le decía, ay, este problema, ¿cómo está? Oh, está bien difícil, ya que lo hace el profesor. ¿Cómo está? Está bien fácil. Sí, está re fácil. Pues sí, ya lo hizo el profesor. Pero yo sé que ustedes también lo pueden hacer. El problema de que mi profesor no lo explicaba, mi profesor de la materia no lo explicaba muy bien a veces, entonces nosotros teníamos que investigar. A veces el investigar es bueno. A veces nosotros queremos que nos den toda la información. Cuando pasamos de la licenciatura a una maestría, que se supone que todo lo que hace un ingeniero es con profesionalismo, y no puede decir esto no sale, sí tiene que salir por el medio que sea analítico, numérico o experimental, pero tiene que salir. Imagínense estar en una maestría, todo lo que hagas como ingeniero tiene que hacerlo con una maestría, o sea, lo mejor posible y con un grado de excelencia no observable por la mayoría de los ingenieros. Te exiges mucho, pues, como ingeniero más y maestro. Y no se diga un doctorado en ciencias, porque pues todo lo que haga es actualizado por lo que hay más vigente a nivel internacional. Entonces, imagínense la responsabilidad que van a tener muchos de ustedes. Por ejemplo, la doctora Heréndida, pues ella a lo mejor va a ser doctora en, no sé, biorrobótica, estoy suponiendo. El doctor Ulises a lo mejor va a ser un doctor en biomateriales. No sé, así como ustedes, la doctora Diana, pues a lo mejor ella le gusta porque tiene la idea de irse a Francia y allá en Francia estudiar un doctorado en, no sé, en biocompatibilidad de algunos elementos en prótesis a futuro de materiales inteligentes que se autoarreglen o se lubrique para evitar algún conflicto de biocompatibilidad con el paciente. No sé, hay tantas cosas que podemos pensar a futuro. Por ejemplo, esa inyección, impresión en 3D, al rato va a ser sofisticado, ¿no? Al rato, pues, vamos a poder imprimir incluso, si no es que ya lo están haciendo en algunos países, secciones de piel artificial que podamos colocar en una piel o una extremidad con una quemadura de grado 2 o grado 3. ¿Para qué? Pues para que empiece a generar la piel nuevamente. Podemos generar a lo mejor un contenedor como el vaso o un estómago o parte de un intestino, un tramo de intestino, para sustituirlo en caso de una posible o que haya sido una peritonitis y hayan tenido que cortar el intestino de un paciente. Hacia allá vamos. Imagínense ustedes de doctores en esas instituciones. Por ejemplo, quiero asegurar el premio Nobel, me voy a, no sé, Universidad de Berkeley en California. No, la Universidad de Berkeley o la Universidad del Sur de California también, tienen buen nivel ahí. Stanford, no se diga en mecánica y en biomecánica. Y después me voy al MIT. Pues sí, pero la lana, profe,
la paga el CONACYT, ustedes tienen todo lo necesario, el CONACYT paga eso. La beca que ustedes tienen por el CONACYT nada más tienen que demostrar promedio. Y el CONACYT paga todo lo que necesiten ustedes. Bueno, si es imposible o no cubre eso, pues lo hago estratégico. Estudio aquí una maestría, contacto a un doctor que sea mi asesor, aquí en el instituto que se llame como sea, CICATAS, Investap, el Centro de Investigaciones en Materiales, el que ustedes gusten. Y posiblemente tiene ligas en Francia, en Alemania, en Rusia, en el Instituto de Investigaciones en Israel. Bueno, no, porque esa zona está muy conflictiva, más para acá. Me voy a, no sé, a Canadá, Concordia en Canadá, Quebec, no sé. No sé, el límite está en ustedes mismos, investigar. Y si esto me gusta, necesitamos la inversión. Bueno, ok, un grupo de 5 compañeros, les va muy bien, trabajen 5 años, regresamos, juntamos capital y formamos nuestra propia empresa. No sé, la unión hace la fuerza. Les doy ideas, porque luego me dicen, ay, profe, es que nada más habla de usted de Vectorí, JK, Producto Cruz, y ay, qué aburrido está. También se habla de otra información para que ustedes dejen volar su imaginación y cuando hagan ese parpadeo de unos 5 años, ya se ven allá afuera. Y ahora los problemas, en lugar de pasar biomecanismos o mecanismos biomiméticos o como se llame la materia, pues ahora va a ser otro problema, ¿eh? Encontrar un trabajo, mantenerme en un trabajo, lidiar con la gente que quiere mi puesto en el trabajo, convencer al jefe que yo soy mejor y que necesito yo incrementar mi estatus en la empresa, controlar a veces a gente subordinada que se le quiere subir a las barbas, a empleados o técnicos que quieren hacer ver mal al ingeniero porque el ingeniero tiene 25 años y él tiene 25 años de experiencia. Es un técnico ya viejo, pero ay, ¿cómo me va a mandar un chavito? No. Así me pasó a mí. Entonces, todo eso es bonito, pero eso es más complejo que esto. Esto, pues siquiera yo ya sé cómo se hace, pero lidiar con eso de los recursos humanos y andar con situaciones con personas, qué complejo es. Qué complejo es. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Entonces, si no hay dudas, vamos a ver qué nos depara. Profe, Mande. yo tengo una mini duda en el problema que resolvió. En el problema que estamos viendo, Sí. a ver, ¿cuál es la mini duda o la duda máxima? No, la mini duda. El menos 25 en I, en el eslabón O', es negativo porque está tomándolo desde el punto de referencia del punto fijo de O'. Acuérdate que aquí me dice, ¿cómo veo a O estando yo detenido en O'? Entonces, si yo estoy... sí se lee. Es que... Ajá. Estoy en O', ¿cómo veo a O? Trazo el vector de mi vista, estoy observando a O, va a la izquierda y vale 25. O sea, siempre que pones anotaciones, ¿cómo veo el primer punto desde el segundo punto? Así es, siempre. ¿Cómo ves este punto desde este otro? Es que yo pensé que era lo mismo que... No. Sí. Va. Si yo cambiara aquí, pusiera O', vamos a suponer, yo pongo la velocidad de O' respecto de O, aquí pues sería O', sería lo mismo, pero aquí sería O', aquí se invertiría, en lugar de ir a la izquierda, iría a la derecha, aquí sería 25 positivo. Tiene mucho que ver cómo relacionen los puntos, pero al fin y al cabo te da lo mismo. Sí, pero es un signo. Ajá, es un signo.
Así es. Y obviamente vas a entrar en conflicto. ¿Cómo va a girar igual? Ajá, ¿Cómo sí. van a girar igual si estos no se pueden engranar? Justamente. Salvo que hubiera un elemento en discordia, una barra, como veremos más adelante en algún mecanismo, un tren de engranes. A veces no se ve tan fácilmente, pero hay engranes que pueden estar girando en el mismo sentido, pero la barra es la que origina ese movimiento que se invierte, pues. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Ok, vean. Entonces me paso aquí, ya sí, ya sé que ya faltan 3 minutos. Vamos a hacer después, déjenme actualizar porque pues ya. Vamos a actualizar esta página del Classroom. Listo. Trabajo en clase, problema 4. ¿Qué vamos a hacer la próxima? Es un mecanismo de 4 barras, pero este problema nos da otra competencia importante. Ya lo verán. Y para que después, pues, hagamos este problema, un robot, pues, les gusta la biorobot, se me ocurre este robot, vamos a hacerlo. Aunque ese problema ya tiene un pequeño detalle. Dice velocidad y aceleración. Entonces, como este último problema que vamos a hacer es un problema de puras velocidades, en el que sigue del robot, van a entender que cuando vemos o nos piden aceleraciones, la ecuación de aceleraciones incluye previo a calcular las velocidades. Digamos que cuando les ponga un problema de aceleraciones, literalmente estoy diciendo, calculen primero velocidades y después aceleraciones, porque la ecuación de aceleraciones tiene presente a omega de la barra de los puntos que estemos relacionando. Y si no conozco omega de la barra, ¿cómo voy a darle solución a la aceleración? Entonces, para no estar haciendo puros problemas de velocidades y que el tiempo se nos vaya, vamos a involucrar ahora vectorial a aceleraciones. Y por ende, vamos a repasar velocidades y finalizamos con aceleraciones. Se alarga el tiempo, pero es un solo problema. Eso es lo que vamos a hacer. Para que después de este problema de velocidades veamos el primero de aceleración. Ven, aquí nos dice aceleración angular. Aceleración angular del brazo BC y C. Y ya después, pues, aquí viene parte de la tarea. Me solicitaron hacer este problemita. Dice un compañero, es que yo no veo lo de biónica. Bueno, aquí está, una ejercitadora. Esa chica está ejercitando todo lo que es la parte superior de su cuerpo y la parte inferior, sus extremidades inferiores, pantorrilla, cuádriceps femoral y la parte de arriba, hombros, brazos, antebrazos, etc. Bueno, pues ese movimiento, aquí en la parte de arriba, nos está dando un texto. Ay, perdón. Aquí en la parte de arriba está un texto. Ese lo vamos a hacer juntos. Y de tarea, pues ustedes aquí resuelven la parte 2, esta parte 2. Y aquí vienen los resultados del problema. Tanto para la parte 1 como la parte 2. Acuérdense, en la parte 2 nos está pidiendo inciso A y inciso B. Inciso A y B pertenece a la tarea y la parte que no tiene inciso pertenece al que vamos a hacer juntos. Para que más o menos vean cómo se aplica a un mecanismo de ejercitación, porque muchos TTs están haciendo eso. Quiero ejercitar a, no sé, alguien, estoy platicando, algún compañero creo que se le había ocurrido, pues, generar con el movimiento de lo que son las piernas en una especie de bicicleta muy cómoda, para que esta bicicleta a su vez conectada a un pequeño generador generar una fuerza electromotriz, una electricidad, pues, y esa electricidad con una serie de interfaz conectada a una pequeña televisión, pues la persona pueda ver en la pantalla, en lugar de estar viendo también sus calorías, su recorrido, el tiempo, pues esté viendo su programa favorito. Pensemos que es una persona que le encantan las novelas. No voy a entrar en conflicto si es el género masculino o femenino. Que le gusten las novelas. Está viendo su novela favorita y está viendo el galán y la galana, pues que casi ya van a darse su beso y ahí no quiero detener. Entonces voy a imprimirle más velocidad a esto para que genere yo la energía y no se me apague la televisión. ¿Eso qué va a involucrar? Que no estemos viendo la televisión y yo esté ahí sentado nada más comiendo helado o palomitas, si no esté haciendo ejercicio. Mucho es para la gente de la tercera edad que tiene mucho sobrepeso, no todas, no sé por qué tenemos esa idea de que la gente de la tercera edad es aquel señor grande o señora grande en la esquina de la planta baja, en una sillita o silla de ruedas. Eso no es de tercera edad. Hay gente de tercera edad que se va a correr, se va a caminar, muy activa.
Si tenemos un padecimiento desafortunado, pues ni modo, pero de todas maneras somos activos y pues tenemos esa mente más. Imagínense ustedes, pónganse un instante en esa posición, la mente lúcida con esa actividad de una persona más joven, pero el cuerpo no me permite hacer lo que a mí me gusta, porque tengo una discapacidad o una cualidad que no me lo permite. Imagínense eso. Entonces, bueno, estas personas que tienen ese problema de sobrepeso, pues pueden estar generando ese dispositivo y están alimentando, pues están viendo su programa favorito, la novela, lo más interesante, no voy a detenerme porque me cansé, porque se apaga el aparato. Entonces le doy más fuerte o le doy la velocidad adecuada, se enciende y pues, después de que me aventé hora y media de novela con todos los comerciales, estoy viendo cuánto recorrí, cuántas calorías y cuántos kilómetros recorrí. Eso puede ser un TT, es algo sencillo, ya lo sé, pero podemos llevarlo hasta sus máximas consecuencias. Eso fue la idea hace 2 años de un compañero, no sé si lo terminó, porque yo no fui su asesor, pero estuve de revisor en el protocolo. Entonces, ustedes chequen eso. Esto podemos hacerlo. Eso es un mecanismo de ejercicio o de ejercitación. ¿Cómo se llama ese equipo? ¿Sí de acuerdo? Lo tienen por ahí en casa algunos. Elíptica, ¿no? Es una elíptica. Sí, Diana, exactamente, una elíptica. Que luego a veces nada más la tenemos como tendedero, pero no, hay que usarla. Hay que ponernos en hacer ejercicio. Ok, nada más es para motivarlos. Ya después a ver qué otro problema podemos agregar para ir